Hola a todos, estoy muy agradecida de estar aquí compartiendo con ustedes un mensaje que Dios puso en mi corazón para ustedes y que espero que pueda ser de gran bendición para sus vidas. Por eso, para iniciar, vamos a cerrar los ojos y a orar. Vamos a decir: Padre Celestial, hoy te pedimos que seas tú quien nos hable a través de tu Espíritu Santo. Amado Señor, por favor, revela a cada uno de nosotros lo que hay en nuestro corazón y sé tú con tu Espíritu Santo trayendo transformación a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Sé tú quien hable el día de hoy. Amén. Y para iniciar el mensaje de hoy te voy a hacer unas preguntas y tú vas a estar pensando si sí o si no. Listo. Cuéntame si alguna vez has tenido alguno de estos síntomas. ¿Has tenido alguna vez tristeza, malestar o rabia porque a alguien le pasó algo muy bueno o le salió algo muy bien? ¿Has tenido malestar o molestia porque algún compañero tuyo del trabajo, del estudio, un vecino o a un familiar lo felicitan o lo halagan por algo que hizo bien o por una cualidad que tiene? ¿Alguna vez has tenido como un sentimiento de frustración que obviamente te produce como una especie de dolor o tristeza porque ves que otros avanzan pero piensas que tú no? ¿Has tenido también la sensación de que es injusto que a otras personas como que les salen bien las cosas mientras que tú sientes que a ti no tanto? ¿Has tenido también como molestia, rabia o tristeza porque quizás ves que otra persona es como más guapa que tú, quizás más inteligente que tú, más adinerado que tú, más inteligente que tú, o como que tiene mucho carisma, que llega a un lugar y como que todos se descrestan y todos se alegran, mientras que tú llegas y sientes como que no se emocionan tanto? En resumen, ¿te ha pasado que alguna vez te molesta o te duele ver algún tipo de brillo en otras personas? ¿Y te ha pasado que tienes alguna vez sensación de alivio cuando a una persona algo no le salió bien y que iba a ser muy chévere para sus vidas, como un trabajo o un viaje? Bueno, pues si tú has contestado que sí a algunas de estas preguntas, lo más probable es que tu diagnóstico sea positivo para envidia. Y entrando a una sección llamada Confesiones con Carolina, quiero contarles que precisamente este tema nace de que yo misma hace un tiempo estuve experimentando este tipo de emociones en mi vida. Particularmente, o en resumen, yo noté precisamente que en algunos casos, en lugar de alegrarme cuando a alguien le salía algo bueno, a mí me empezaba a dar más bien como un nudito en la garganta. También empecé a notar que me estaba como molestando en algunas ocasiones, o como que me daba un poquito de frustración ver que otras personas eran quizás más simpáticos o más exitosos en los temas que este mundo define que se supone que son ser exitoso, más de lo que supuestamente yo lo era. Noté también que en algunas ocasiones, cuando de pronto a alguien no le salía algo bien y pues que era algo que esa persona consideraba de bendición para su vida, yo sentía a veces como un fresquito en lugar de generarme como tristeza o como que, ay, qué mal. Más bien me daba un fresquito. Y noté también que empezaron a llegar como muchos pensamientos de que era injusto que alguien, especialmente no creyentes, le salieran como que muy bien las cosas, mientras que por otro lado yo sentía como una especie de sensación como de frustración o como de estancamiento o fracaso, no sé cómo decirlo. Entonces, pues cuando digo incluso no creyentes, no me refiero a personas como confesamente ateas o como que le recen a otro Dios, sino incluso personas que pues por nuestra cultura, por la tradición de nuestro país, han crecido diciendo que creen en Dios, pero que pues no lo han aceptado oficialmente como su Salvador, pero sobre todo como su Señor. Y pues que digamos que con su manera de vivir, digamos, intencionalmente pecan,
Bueno, ustedes ya saben a qué me refiero, personas que, digamos, no se han convertido como tal a seguir al Señor Jesucristo. Y digamos que en mi caso particular, sobre todo, digamos, alrededor de esas personas o de esas situaciones, es que empecé yo a sentir ese tipo de emociones. Pero eso también le puede pasar a alguien con personas también creyentes, de su mismo entorno, en fin. Y pues mientras yo sentía estas cosas, aunque pues las sentía y como que no me era fácil quitármelas en ocasiones, por otro lado me generaban como mucha tristeza porque yo sabía que eso a la vez no estaba bien. Y realmente me parecían actitudes o pensamientos como muy anticristianos, por llamarlos de alguna manera, porque de hecho yo en ocasiones he leído testimonios de personas que se han convertido del satanismo y parte de lo que cuentan es que en este tipo de sectas algo que se les induce mucho es la creencia de que lo más importante es esa persona misma, como el culto a la persona. Como que usted es lo más importante, usted es primero, usted está por encima de los demás. Y dígame si este tipo de emociones o de actitudes que les estoy describiendo, en lugar de parecer muy cristianas, más bien se acercan a lo que este otro tipo de sectas le inducen a sus seguidores. Entonces a mí esto la verdad me generaba mucho conflicto, no era algo que yo por mí, como que por mi personalidad simplemente sintiera y de hecho ignorara, sino que más bien, aunque ya no lo estuviera sintiendo en el momento, yo le preguntaba mucho a Dios como que Señor, ¿qué es eso? ¿Qué fue eso tan feo, tan desagradable, tan vergonzoso que sentí? ¿Qué es eso que está como ocurriendo en ocasiones en mi interior? Y le preguntaba mucho a Dios como, ¿qué es esto? Y el Señor un día me trajo a la mente y me dijo, envidia. Y yo como que, ¿qué? ¿Envidia? Yo la verdad es que nunca he sido una persona que me considere envidiosa. Nunca fui una persona como que tuviera celos de la belleza de otra persona o del éxito de otros o que me alegrara con el mal ajeno. Nunca. Pero el Señor me mostró que yo estaba teniendo en ocasiones digamos, esas emociones. Pero algo que también me reveló en mi caso es que eso estaba viniendo acompañado, o más bien yo pienso que se estaba originando en parte porque en esa etapa empecé a tener, digamos, un momento en el que estaba siendo como muy crítica conmigo misma. Entonces yo, digamos, no estaba como conforme conmigo, tanto físicamente como con lo que se supone que el mundo te dice que tienes que ser o haber alcanzado ya, digamos, en cierto momento de tu vida. Entonces digamos que estaba cayendo en compararme con esos estándares y eso pues creo que estaba generando una especie como de conflicto en mí o de crítica interna en mí y me estaba llevando precisamente a tener estas emociones desagradables hacia otros. Y yo no sé si usted ha visto alguna vez un programa que se llama Alerta Aeropuerto, pero en este programa, entre otras cosas, muestran personas que los aeropuertos detectan o creen que llevan algo ilegal y los muestran cómo los llevan como esas oficinas y no sé, les alzan la camiseta y sale y se ve así como un poco de paquetes pegados alrededor del pecho con una cinta plateada y ya todo el mundo sabe que llevan algo ahí, que es algo ilegal y la policía le dice, ¿qué es eso? Y ellos, no, una panela que es que para donde voy no venden, entonces no sé lo que llevo aquí guardado. Los pasan al rayo X y se les ven así las peloticas que han ingerido con contenido de droga. Y les dicen, ¿qué es eso? Y dicen, no, es que comí maní. Y les abren el contenido de esos paquetes y les ponen un químico para hacerles una prueba para detectar qué tipo de droga es o qué es lo que llevan. Y la prueba reacciona y les dicen, señor, lo que usted lleva es positivo para alcaloide de cocaína. Y la persona sigue diciendo, yo no llevo eso no es cierto. Y este programa me recordaba mucho esta situación de la envidia, porque así somos con la envidia o con este tipo de emociones que
no son muy agradables o muy bonitas de reconocer o sentir. Ante la emoción y ante la evidencia y ante ese tipo de sensaciones, nos cuesta mucho aceptar o reconocer que lo que tenemos realmente se llama envidia. Empezamos a justificar con, no es envidia, lo que pasa es que no me parece justo que tal persona le pase esto tan bueno porque no se lo merece. No es envidia, lo que pasa es que sí me alegra porque es que se lo había buscado. En fin, justificamos y no reconocemos que todo esto realmente son síntomas de que quizás tú lo que tengas es envidia en tu corazón. Obviamente como quizás justificado en tu cabeza por esas cosas, pero realmente lo que uno tiene en ese momento es seguramente envidia. Y yo quise traer este tema porque a mí me parece muy importante que en la iglesia, no hablo de ríos de agua viva, sino en la iglesia como cuerpo de Cristo, se cree el ambiente propicio para que las personas se sientan en la tranquilidad de compartir sus luchas, sus procesos, quizás esas cosas con las que están batallando, que quizás no entienden o que entienden y les ha costado mucho dejar. Realmente digamos que las personas deberían sentirse tranquilas de ir a la iglesia y de entre hermanos contar algo que están viviendo o contar una experiencia que ya pasaron sin sentirse como que las van a señalar o que las van a juzgar, y no ir a contar para que aplaudamos y digamos sí, sigue así, es cierto, esa persona no se merece esa bendición. No, sino para que entre todos o nos ayudemos si es lo que la persona quiere o aprendamos de esa vivencia. Pero a mí a veces me parece que la iglesia se está convirtiendo como lo que nos narraba el Señor en la parábola del fariseo y el publicano, en Lucas 18, verso 9 en adelante, lo invito a que lo lea, donde en lugar de nosotros ser como esa persona que llega realmente al Señor, que es el mensaje de la parábola, a decir como que Señor, perdóname, límpiame de este pecado, lléname de ti. Muchas veces las personas van a la iglesia es como a hacer el concurso de cuál es el más ungido y van, no, es que, o sea, en la iglesia pareciera que nadie tiene luchas, que nadie pasa por emociones feas. Todo el mundo va y eso es como, pareciera que se ha vuelto un concurso de egos y de cuál es el más ungido y el más iluminado. Y no, yo convertí a 10, no, pero yo convertí a 100, no, pero yo a 150. No, y esta semana tuve una revelación y llegó así la nube y se prendió no sé qué cosa. Y, o sea, obviamente tenemos que ir a dar testimonio, tenemos que ir a crecer, a glorificar a Dios, a compartir también esas cosas, pero no porque sea un tema de egos, de a ver cuál es mejor, y no donde digamos se genere como un ambiente falso, donde realmente las personas caen a veces en tener como es un velo y a guardar unas apariencias donde, como digo, pareciera que ninguno tiene luchas. Y esto me parece muy peligroso porque la persona que quizás tiene estas actitudes se afecta a sí misma porque se engaña a sí misma, engaña a otros, pero a Dios no lo engaña a nadie, y esa persona no crece, sino que se llena quizás es de egos y de un espejismo. Y por otro lado, las personas que ven esto y que quizás por dentro de ellas mismas están batallando con cosas, dicen, no, qué vergüenza yo compartir lo que me pasa, no, yo cómo voy a pedir ayuda, qué van a pensar de mí, yo para qué voy allá si allá todos son súper ungidos y qué pena yo con esta lucha que estoy teniendo, más bien yo me quedo aquí solo batallando con esto. Y muchas veces eso lo que lleva a la persona es a caer más profundo, porque no sintió que pudiera compartir lo que estaba viviendo para no sentirse señalado. Entonces creo que esto es algo a lo que hay que ponerle atención en la iglesia, porque precisamente Jesucristo dijo, Marcos 2:17, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Pero para que nos quedemos en el pecado, no, para que entre todos podamos crecer. Y créanme que incluso a mí me da un poquito de pena compartir esto porque pues obviamente no es bonito uno contar este tipo de cosas que uno ha sentido.
Pero realmente es un poquito más de pena porque obviamente se puede crear como un estigma y ya de pronto, ay no, hoy hay que ir a la iglesia, no voy a llevar las chanclas nuevas porque Carolina de pronto se le da envidia. No, obviamente no. Precisamente me expongo con esta vivencia porque fue algo que pasé, que de la mano de Dios identifiqué y quiero compartirle precisamente esto para que usted, si lo tiene en su vida, lo identifique o puede que le sirva para cualquier otra situación y digamos que cuáles son las herramientas para uno poder ir tratando esto de la mano de Dios y ser libre de esto que al Señor realmente no le agrada. Y realmente en mi proceso de cuando el Señor como que me habló de envidia y como yo nunca me había identificado como una persona envidiosa ni había sentido esas cosas en mi vida antes, una de las cosas que hice fue buscar en internet cuál era la definición de envidia, qué es eso, cómo se define la envidia, realmente eso definía esas cosas que yo estaba sintiendo y quiero leerle algunas de las definiciones que encontré. Dice, la envidia es un sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene otro, sea bienes, cualidades superiores u otra clase de cosas tangibles e intangibles. La RAE la ha definido como la tristeza o pesar del bien ajeno o como el deseo de algo que no se posee. Otra cosa, la envidia consiste en sentirse mal porque a otra persona le va mejor que a ti. Otra definición, el envidioso basa su alegría en la tristeza ajena y basa su tristeza en la alegría ajena. Y realmente no es que sea malo uno querer, digamos, ser mejor, avanzar, estar bien, sino que, digamos, lo malo es cuando esto se vuelve algo que muy intenso en tu interior y donde cuando ves otra persona que lo tiene, te empieza a doler. Precisamente en otra parte decía, lo que más y mejor caracteriza a la verdadera envidia es el deseo de que el otro, el envidiado, no tenga lo que tiene, de que no sea verdad que lo tenga, de que no sea cierto su éxito o no sea tanta como parece su riqueza material. La verdadera envidia se centra imaginativamente en el otro, en el envidiado, más que en uno mismo. Entonces tiene que ver como, digamos, en una situación donde no solo hay un deseo intenso en mí, sino que yo estoy sintiendo dolor porque el otro sí lo tiene. Y digamos que esto fue como algo de lo que encontré en internet, pero lo más importante es que entendamos qué es la envidia o qué bíblicamente se nos dice de la envidia. Así que Éxodo 20, verso 17. Acá, digamos, se nos han estado diciendo los mandamientos y en el verso 17 se nos habla de no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y realmente es que acá, como en otras partes, se podría entender como la codicia como un sinónimo de no envidiarás. Y a mí me llama la atención porque cuando se nos ha estado diciendo acá todos los mandamientos, hay otros mandamientos en los que es como muy, muy puntual. No matarás, no hurtarás, pero en el de la codicia, en el de la envidia, como que hace un énfasis y como que entra en mucho detalle y a mí me da la sensación de que es que de verdad a Dios le interesa que tengamos claro que la codicia es mala, que la codicia es un pecado y que la codicia aplica para cualquier tipo de cosas, la casa, la mujer, cuando habla del buey, su asno, se habla de la riqueza, sus posesiones, ni cosa alguna de su prójimo. Entonces veo que el Señor quería hacer énfasis en la importancia de que identificáramos esto como un pecado. También digamos que uno leyendo la Biblia puede entender que la envidia es un pecado del que se derivan otros pecados, porque la gente por envidia mata, por envidia roba, por envidia dañan hogares, porque querían el marido o la esposa de la otra persona. Precisamente Santiago capítulo 4 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar.
combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Hasta las guerras, las muertes, los pleitos salen de la envidia. Y por otro lado, el pastor Rick Warren hablaba en alguna ocasión que la envidia es una especie de rebelión hacia Dios, donde yo de alguna forma le estoy diciendo, Señor, no lo hiciste tan bien conmigo. Si yo fuera tú, si yo fuera Dios, hubiera hecho las cosas mejor, me hubiera puesto en otra familia, me hubiera hecho más bonito, me hubiera dado más bienes económicos, me hubiera dado más carisma. Entonces fíjese que la envidia es algo donde caemos tan bajo en la que incluso cuestionamos a Dios, cuestionamos su obra, es una rebelión hacia Él. Entonces mire, así de grave es la envidia, no es cualquier bobada la envidia como para que no le prestemos atención. Y precisamente como se habla a veces tanto de la codicia, incluso en este versículo también quise buscar la definición de codicia yo quería entender todo muy bien. Y dice en la definición que es el deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes, y el deseo vehemente de poseer o lograr una cosa inmaterial, algo en especial, algo bueno. Entonces realmente, repito, no es que esté mal tú desear superarte, ser mejor, conseguir unos mejores ingresos. Lo malo es cuando esto se vuelve un deseo vehemente, cuando esto se vuelve una obsesión. Y realmente, basado en esta definición, también como que encaja en lo que la RAE define de la envidia. Pero a mi modo de interpretar ambas definiciones, yo diría que la codicia es una causa y la envidia es una consecuencia. O sea, yo codicio algo, yo quiero un superpuesto, yo quiero un super ingreso financiero. Entonces esa es mi codicia. Y cuando veo que otra persona lo tiene, yo lo empiezo a envidiar. Me da rabia que esa persona lo tiene. Ay, y si pierde de trabajo, ay, qué dicha, no se lo merecía tanto, ¿cierto? Realmente la envidia y la codicia son como unas hermanitas siamesas, siempre vienen de la mano. Entonces, si usted viviera en una isla desierta, usted quizás no le interesaría vestir súper lujoso, ni tener una casa súper espectacular, sino quizás tener para cubrirse, para vivir en un lugar seguro. Pero si llegara otra persona, usted ahí empieza, pero mire que ellos pusieron techo de palma y nosotros tenemos pura cáscara de coco. Ahí empieza la codicia, empieza la envidia, empiezan las comparaciones. Entonces, no está repito que no está mal querer superarnos o querer, digamos, vivir bien. Yo de hecho pienso que Dios anhela lo mejor para nosotros en todas las dimensiones. Lo malo es cuando se me vuelve una obsesión y realmente eso se vuelve mi Dios, por así decirlo. Porque le quito el primer lugar a Dios a mi vida y realmente en lo que yo centro mis pensamientos, mis deseos, mis fuerzas es en conseguir más y más y más. Piense si realmente lo que es más importante en su vida, en lo que usted más piensa, por lo que usted más lucha, es por crecer espiritualmente, por conocer más a Dios. Si su alegría está en conocer a Dios, en que tiene una buena relación con Él, o si realmente su alegría o sus tristezas se basan en si tiene o no tiene plata, en que sus energías están en conseguir algo material. Porque muchas veces no nos damos cuenta y estamos con los corazones llenos de codicia, porque anhelamos lo que este mundo dice que debemos tener. Y realmente tenga presente que la codicia muchas veces se disfraza de buenas intenciones. No, es que yo quiero esto y yo lucho por esto, es porque es que yo quiero lo mejor para mis hijos, porque es que hay que darle la casita a la mamá. Y no nos damos cuenta que esto llenó nuestros corazones y hasta quitamos a Dios del primer lugar de nuestras vidas y se nos vuelve el corazón lleno de codicia. Con el corazón y los anhelos puestos es en obtener, en ser. Cuando queremos esto, cuando queremos, digamos, estas cosas y este crecimiento material o de gracia o de carisma o financiero, no por darle gloria a Dios, no por glorificar a Dios, sino por mi ego, por ser, por parecer, porque me vean, porque es que quiero vestirme chévere, porque es que quiero un carro. Yo creo que Dios quiere que vivamos bien,
Pero lo malo es cuando tenemos motivaciones equivocadas. No solo cuando lo quitamos el del primer lugar, sino cuando nuestras motivaciones son equivocadas. Yo creo que Dios nos quisiera bendecir, por ejemplo, financieramente a todos. Pero, y claro que creo que Él quisiera que vivamos bien, cómodos, tengamos paseos, porque no, a Dios eso no le molesta. Lo malo es cuando nuestra primera motivación no es glorificarlo a Él, que digan, uy, esa persona es cristiana, que cuando nuestra primera motivación no es, bueno, yo quisiera tener recursos para bendecir a otros, para poder servir, dar a la obra de Dios. Y por supuesto, bueno, y el detrás, tener un lugar cómodo para vivir, poder darme un paseo. Pero no, muchas veces es por nuestro ego, por ser, por parecer, y nos olvidamos de Dios. Por eso Santiago 4, versículo 3, cuando habla de la codicia, dice, versión palabra de Dios para todos, y cuando le piden a Dios no reciben nada porque la razón por la que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. Entonces hay que revisar las motivaciones, no tanto el que queramos eso, sino la motivación y si eso está ocupando el primer lugar de nuestras vidas. Y algo que se hablaba mucho en estos textos de internet es hacia quiénes sentimos envidia. Y algo que decían muchos, que la envidia por lo general se siente hacia personas cercanas. Y ponían un ejemplo con pintura, pero yo se lo voy a dar como con música, y es, por ejemplo, si usted es una persona que está estudiando para ser músico, quizás usted no sienta envidia hacia Mozart, que bueno, todos saben lo superior, por así decirlo, que fue, sino que hacia quién es más probable que usted sienta envidia, hacia su compañero de clases que de pronto lo han felicitado un poquito más que usted ve que de pronto se le da un poquito más fácil, que tiene un poquito más como en este momento quizás de talento, por así decirlo, hacia esa persona es que usted siente envidia, esa persona cercana. Puede que no esté ni cerca de ser como Mozart, pero su envidia no está hacia Mozart, está hacia esa persona cercana. Y muchas veces la envidia también se siente o se puede sentir hacia las personas que humanamente amamos. Digamos, yo puedo amar, por poner un ejemplo, a mi hermana. Yo la amo mucho, pero quizás puede ser que cuando se le da algo muy bueno, aunque yo debería alegrarme 100%, en parte también me produce como un malestar. Y aunque yo no leí una explicación para esto, mi interpretación de la situación es que quizás esto viene de la facilidad de compararnos nosotros mismos o de que otros nos comparen. Quizás si le pasa algo muy bueno a mi hermana, pues yo me alegro, pero por otro lado me voy a sentir mal porque van a empezar a decir, no, pero vea, bueno, esta le está yendo súper bien, pero el otro está como quedado, ¿no? Entonces creo que de ahí radica eso, que se generen esas sensaciones de envidia, porque se vuelve la vida en este mundo a veces la volvemos una especie de competencia de quién es el que más logra y más alcanza y más parece según lo que este mundo nos dicta. Y en la Biblia hay varios ejemplos de envidia, literalmente. Y por ejemplo, uno está en Hechos capítulo 7, verso 9, nos dice que los patriarcas tuvieron envidia de José y que por eso fue que él fue vendido a Egipto, pero me encanta porque agregan, pero Dios estaba con él. En tercera de Juan capítulo 9, dice así, le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Y este ejemplo me encanta porque esto es un ejemplo de que la envidia llega a permear aún en la iglesia. Digamos que estos grandes hombres de Dios querían obrar en esta iglesia, pero el líder de la iglesia no quería que le robaran el protagonismo. Él quería ser el líder, él quería ser el ungido, él quería ser el que todo el mundo dijera, uy, no, pero qué gran relación con Dios tiene. Entonces mire que estas cosas pueden pasar en la iglesia, y es incluso aún más tenaz, digo yo, porque dañamos la vida espiritual de otros. Mira esta persona a quien le encantaba ser líder y envidiaba la gracia y la comunión de otros con Dios, estaba impidiendo que los miembros de su iglesia tuvieran quizás esta bendición de recibir más de estos grandes hombres de Dios.
Entonces mire lo delicado que es la envidia. Hechos 5 dice que los fariseos tenían envidia de los apóstoles, y esto explicaba el por qué los encarcelaban, por qué los golpeaban, por qué los perseguían, por qué los agredían de tantas maneras. Por envidia agredieron en tantas y tantas maneras a los hombres de Dios. Y lo más tremendo de la envidia, de lo que yo he leído en la Biblia, es Mateo 27, verso 18. Cuando estaban hablando de este juicio que le querían hacer a Jesús, de crucificarlo, de entregarlo, precisamente dice que porque sabía que por envidia le habían entregado. La envidia es tan grave que por envidia mataron a Jesús. Por envidia lo entregaron y lo mataron. Ah, claro, obviamente Jesús tenía un propósito y él tenía unos planes, pero eso no justifica la envidia y lo tan grave que le hicieron estas personas a él. Y la envidia es tan tenaz que por eso fue que mataron al Salvador. Se cumplieron las promesas en él, sí, pero nada justifica el pecado de estas personas. Entonces, mire que la envidia no es algo tan inocente que a veces parece. Ay, es que es envidia la buena. No, la envidia es envidia y no es algo que debamos permitir en nuestras vidas. Y precisamente para que podamos sanar esto de nuestros corazones, también es muy importante entender de dónde surge la envidia. Y aquí le traigo algunas cosas que en la Biblia, digamos, uno puede identificar. Lo primero, uno podría decir que es el amor al mundo o la amistad con el mundo, como en otras partes se refiere. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si yo amo al mundo y las cosas del mundo, voy a codiciar las cosas del mundo y voy a tener envidia y voy a caer en todas estas cosas. Y el amor del Padre no está en él, dice la palabra. Entonces mi amor al mundo genera codicia y genera envidia. Lo otro también de donde surge, diría yo, que es de una visión de nuestra vida muy terrenal, muy superficial, donde yo como que creo que lo más importante es lo que vivo acá en este planeta y pierdo la visión de la eternidad y de que yo estoy acá es preparándome para esa eternidad y que lo más importante no es triunfar, ser o parecer según lo que en este planeta se nos dice que es lo importante, sino a lo que a los ojos de Dios es lo importante. Por eso Mateo 6:19 dice, y voy a estar leyendo unas partes: no os hagáis tesoros en la tierra, verso 19, sino haceos tesoros en el cielo. Me adelanto al 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Si mi tesoro está en el cielo, yo voy a buscar hacer tesoros en el cielo y ahí estará mi corazón. Pero si mi tesoro, mis anhelos, lo que a mí me importa está en la tierra, pues yo lo que voy a vivir y por lo que voy a luchar y lo que me va a trasnochar va a ser los tesoros de la tierra. Revise muy bien y pregúntese realmente dónde está su tesoro, dónde está su corazón. No porque usted se conecte a una prédica o vaya a una reunión de una iglesia, ya quiere decir que usted tiene su corazón en el lugar indicado. Pídale a Dios que le revele y enderece su camino. Otra parte donde surge lo que hablábamos de la codicia, de la vanidad, del deseo de ser, de poseer. Eclesiastés 4:4 dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y otra parte como de donde surge la envidia es como de esa naturaleza pecaminosa, humana, carnal, que digamos el hombre puede también cargar, sobre todo cuando no ha recibido a Dios, pero que en ese proceso de permitir la llenura del Espíritu a veces podemos seguir luchando en ese camino de ser cada vez más como Cristo. Gálatas 5:19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces mire que la envidia es una como obra de la carne, pero además estas otras cosas que mencionan ahí también se pueden originar de la envidia. Entonces dimensione la magnitud de esto. Y también digamos esto bíblicamente, pero también leyendo en esta investigación que hice en internet, como les contaba, parte de lo que mencionaban es que la envidia se puede generar de sentimientos de inferioridad y de competitividad. También decían que la envidia es una emoción natural, pues digamos que todo ser humano en algún momento la ha sentido. Dios mío, a mí que me presenten si alguien dice que nunca ni de niño envidió el carrito del amiguito, la Barbie de la amiguita. No, en algún momento alguien lo ha sentido, así sea alguna vez. Y dice que es una emoción que nos avisa cuando estamos en desventaja respecto a los demás. Entonces científicamente también se podría decir que ven la envidia como algo que también ha hecho que las personas avancen, porque esa emoción los impulsa como a no quedarse atrás, pero que obviamente es algo que viene acompañado de dolor. Pero como cristianos sabemos que pues digamos que esto no debe ser el motor que impulse nuestras vidas y que nos haga avanzar, sino pues más bien todo lo contrario. Y la envidia por supuesto trae consecuencias. Y la primera de ellas es la enfermedad, tanto física como mental. Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Una persona con envidia se enferma físicamente, le da gastritis, le da dolor de cabeza, se enferma mentalmente, le da estrés, le da ansiedad porque no ha logrado X cosa, le da depresión porque yo no puedo tener este logro, le da trastornos alimenticios porque envidio el cuerpo de la modelo que vi en televisión. Y pues consecuencia de la envidia es, como dice Santiago 3:16, toda clase de turbaciones y de obras perversas. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay turbación y toda obra perversa. Veíamos ahora, de la envidia salen otros pecados y por lo tanto puede derivar, es digamos un pecado que trae consecuencias espiritualmente hablando en el alma. Como hablamos ahora, en el alma está la mente, las emociones, pero también terrenales, enfermedades físicas, pero también, por ejemplo, si usted por envidia empieza, por codicia, empieza a envidiar, cae en actos ilícitos, pues entonces, por ejemplo, puede ir a la cárcel. En este programa Alerta Aeropuerto, muchas personas, digamos que manifestaban que, bueno, algunos eran como que sí los engañaron, otros decían que estaban en una situación económica muy grave, pero otros decían que empezaron a hacer cosas ilícitas por codicia, por el deseo de que querían ganarse una plática más. Así que es muy importante pues que podamos sanar eso de nuestras vidas y tratarlo de la mano con Dios. Así que lo primero para que echemos esto fuera y empecemos ese proceso de sanidad es precisamente reconocer el problema. Deje de ponerle otros nombres, deje de justificarlo. Pídale al Espíritu Santo que le revele lo que hay en usted. No piense, ay no, si es que mi hermano es más envidioso. No, pregúntele a Dios por usted y pídale usted perdón a Dios por eso y llame las cosas por su nombre. Señor, perdóname porque yo he tenido envidia. Y renuncia a esa emoción en el nombre de Cristo Jesús. Yo renuncio a la envidia en el nombre de Cristo Jesús. Y no lo crea y no lo haga parte de su personalidad. No es que yo siempre he sido como envidioso, no es que yo soy envidioso. No, usted ha tenido envidia, pero no se identifique usted como una persona envidiosa. Si usted ya lo hace parte de su ser, pues aunque Dios quiera, pues no va a poder ser libre de eso. E inmediatamente cuando ore pidiendo perdón por esta emoción y renunciando a ella, pídale a sí mismo al Espíritu Santo inmediatamente que lo llene, para que su vida sea controlada por el Espíritu y no por su naturaleza pecaminosa. Cuando el versículo que sigue, cuando dice lo de manifiestas son las obras de la carne,
Dice, mas el fruto del Espíritu, a continuación verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Estas cosas, este fruto del Espíritu, son todo lo contrario a la envidia. Así que pidamos la llenura del Espíritu. Otra cosa muy importante es pedirle a Dios que nos ayude a quitar los ojos y los deseos de nuestro corazón de las cosas pasajeras de este mundo y de esta vida, y que nos ayude a poner los ojos y nuestro corazón en las cosas eternas, que nos ponga el deseo de hacer más tesoros en el cielo que en la tierra. Por eso Colosenses 3 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Su vida no está escondida en conseguir ese superpuesto laboral, su vida no está escondida en tener la mega casa, su vida está escondida en Cristo. Otra cosa muy importante es que debemos pedirle a Dios que nos ayude a sanar nuestra imagen, que restaure nuestra imagen y que con su sangre preciosa nos limpie y nos dé la identidad que Él tiene para nosotros. Pídale a Dios, Señor, ayúdame a verme como tú me ves a mí. Que borre todo lo que el enemigo ha traído de pensamientos de fracaso, de pensamiento que usted es feo, que usted no sirve para nada, que usted no ha logrado nada en esta vida. Y acéptese, eso es vital. Efesios 2, verso 10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Usted es la obra maestra de Dios, usted no tiene por qué envidiar al otro. Otra cosa es que es muy importante que tengamos presente que la provisión de Dios es infinita y que Él tiene para todos, pero muchas veces inconscientemente, como que cuando vemos que le dio a otro a Dios, a otra persona a Dios, como que nos duele, porque es como si al darle a esa persona no fuera a alcanzar para nosotros. No, el Señor puede darle sobreabundancia a todo el mundo. Él es Dios, Él es infinitamente misericordioso y es el dueño de todo, de todo. Pero, aunque yo creo que Dios quiere bendecirnos en todas nuestras dimensiones, hay que tener presente algo. Mateo 6:33, que lo hemos escuchado 400 veces, pero como que no lo interiorizamos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero vivimos queriendo la añadidura y no buscamos a Dios ni primeramente, ni a veces ni de segundo, ni de tercero, ni de nada. Entonces, busque primero a Dios y su justicia por amor, no por interés, pero inevitablemente va a llegar su añadidura si usted le busca con un corazón correcto. Y cuando lleguen pensamientos de que por qué otra persona X sí le salen bien las cosas, aunque quizás ni siquiera es creyente, pues convertido al Señor, y no se ha portado tan bien como usted cree que se ha portado usted, que era mi caso, mi conflicto incluso era con personas que como que no siguen como tal a Dios. En primer lugar, en este caso particular, Dios me habló y me reveló y me decía, o sea, ¿quién soy yo para decidir que una persona merezca algo o no? ¿Quién soy yo para decir que es justo o que es injusto que una persona tenga o no tenga? Yo no soy quien para hacer eso, el que juzga es Jesucristo, pero dejemos de usurpar el lugar de Dios. O sea, yo no soy quien, usted no es quien para decir si otra persona merece o no. Usted no conoce los méritos de esa persona internos, usted no conoce los procesos de Dios con esa persona. Uno no tiene por qué hacer esos juicios de valor. Por otro lado, tampoco debemos creernos que somos mejores o que lo hemos hecho mejor que otra persona. Ese juicio no nos corresponde. Tenemos que soltar esos egos y esos velos y de verdad tener humildad. Dejemos de creernos mejores que nadie y de demeritar a otras personas y de creernos que tenemos la facultad para juzgar que una persona merece o no merece. Por otro lado, en esas personas que no son creyentes, pues digamos que de verdad no se merece algo y que aún así lo tiene, pues realmente a nosotros no nos tiene por qué afectar. Realmente nuestro corazón debería ser, pues qué bueno que esa persona lo tiene, me alegro que lo pueda tener, qué bendición. Realmente no me debería afectar ni me debería molestar. Y por otro lado, en el caso de esas personas
pues también hay que tener la presente que Dios es justo y que si esa persona no se lo merece, pues realmente, aunque no nos debe afectar para mal, pues realmente debemos saber que Dios es Dios y que Él obrará su tiempo conforme a la siembra de cada quien. Y realmente por eso quiero leerle Salmo 73, fragmentos, dice: en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas de su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los mortales, ni son azotados como los demás hombres, los ojos les saltan de la gordura, logran con creces los antojos de su corazón, he aquí los impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y se dice la persona: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Hasta que entrando en el santuario de Dios, y esa es la clave para empezar a salir de eso, comprendí el fin de ellos, cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron en terrores. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, envidia. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Así nos ponemos cuando nos ponemos envidiosos. Ay, ¿por qué él? Pero con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Este hombre, al entrar en la presencia de Dios, entendió que Dios le amaba y que no tenía por qué hacer esas comparaciones. Es muy importante también desarrollar el contentamiento, que no es conformismo. Conformismo, ay, bueno, no, así soy, así, bueno, ni modo, así nos quedaremos, y que no tratan de crecer. No, eso es conformismo. El contentamiento es eso donde yo soy, digamos, me siento agradecido con lo que tengo hoy, me siento completo con lo que tengo y lo demás pues serán añadiduras quizás que lleguen. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Filipenses 4:11 en adelante dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener en abundancia como para padecer necesidad. ¿Y cuál era la clave? Verso 13, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Seamos contentos con lo que tenemos hoy, sin estar con ese corazón codicioso, avaro, que nos quita la paz y que nos quita el gozo de lo que ya tenemos hoy. Pero de la mano con eso precisamente debe ir la gratitud. Y yo quiero plantear la gratitud no solo como eso donde yo digo, bueno, sí, bueno, gracias por lo que tengo, Señor, listo, chévere, sino que empecemos a desarrollar una visión donde en lugar de estar quejando y decir, Señor, yo merezco más porque tal persona tiene más que yo, no es justo conmigo, sino que realmente yo creo que deberíamos empezar a ver que quizás más bien tenemos mucho más de lo que nos merecemos, tenemos mucho más de lo que otras personas quisieran tener. Primera Timoteo 6:8 dice: si tenemos que comer y con qué vestir, ya nos podemos dar por satisfechos, pero la mayoría tenemos mucho más que eso y no nos sentimos satisfechos. Seamos agradecidos porque tenemos ya mucho más de lo que merecemos. Hay que empezar a ver las cosas que anhelamos, los sueños, los propósitos desde una visión de añadidura y no de carencia. Es decir, yo estoy hoy aquí en esta posición y yo anhelo estas cosas aquí más adelante, pero yo tengo que verlo como no algo que me falta para poder ser feliz, sino que ya hoy soy feliz, estoy agradecida con Dios, me siento completo, soy privilegiado y me gustaría algunas cosas, pero son una añadidura en mi vida, no lo que define mi gozo, mi paz y mi felicidad. No voy a esperar a estar aquí para poder ser feliz. Es muy importante que trabajemos en nuestro ego, en nuestro egoísmo, precisamente de la mano. Mi deseo de sobresalir por encima del otro, porque yo quiero ser siempre más que el otro.
Dios nos llama a superarnos, a ser mejores, pero es que lo hacemos desde el ego, de no puedo permitir que el otro sepa más que yo, que al otro lo felicites más que yo. No, pidámosle a Dios que nos dé un corazón como dice su palabra, que se alegra con los que están alegres y que le duela el dolor ajeno, que llore con los que lloran. Algo que también, digamos, en este proceso de sanidad creo que me ayudó fue que también busqué cuáles eran los antónimos de la envidia. Si la envidia es eso malo que estoy sintiendo, pues qué es lo que sí debería desarrollar. Y en internet decía que los antónimos de la envidia son la indiferencia, que realmente esta no me gusta y ya más adelante pues diré por qué. Dice que también un antónimo de la envidia es la conformidad, es decir, el contentamiento y la caridad. Dice que el antónimo de la codicia es la generosidad, la solidaridad, el comedimiento. Entonces yo le oraba a Dios precisamente eso: Señor, renuncio a la envidia, bueno, todo eso que les dije. Señor, dame un corazón generoso, dame un corazón bondadoso, dame un corazón solidario. Todo esto realmente, si ustedes ven, es el fruto del Espíritu. Pero le oraba pidiéndole estas cosas. Algo que es muy importante es agradecer para que seamos libres de la envidia, es agradecer también el momento en el que estamos. Cuando yo trabajaba para empresas, digamos que algo que anhelaba siempre, y yo decía, ay, qué bueno tener más tiempo para mí, para mi familia. Anhelaba como poder tener más tiempo para descansar, en fin, para muchas cosas. Y después, cuando ya renuncié y dije, me voy a tomar unas vacaciones indefinidas, voy a descansar, voy a disfrutar, voy a tomarme ese tiempo para mí que no había tenido en muchos años, entonces ya me empezaban a llegar pensamientos de que me estoy estancando, de que estoy siendo fracasada. Veía mujeres entonces de mi edad como muy exitosas en las áreas laborales, en lo que este mundo te dice que tienes que ser exitoso. Y entonces me empezaba a comparar para mal y me empezaba a dar esos sentimientos, como empezaban a llegar pensamientos de frustración y de fracaso. Entonces no podemos caer en eso. Hay que agradecer el momento. Digamos que todas las etapas de la vida y todas las instancias y todas las circunstancias tienen sus cosas bonitas. Y si siempre nos estamos como comparando con el otro y viendo a todo lo que vivamos le podemos encontrar lo malo, como también a todo lo que vivamos le podemos encontrar lo bonito. Y muchos quisieran quizás estar en la situación o estar viviendo cosas que tú estás viviendo ahora. Y precisamente es muy importante no compararse. Compararse es de lo más horrible que podemos hacer hacia nosotros mismos. Si usted se compara con otra persona que está mejor que usted va a sufrir, le va a dar envidia, se va a sentir mal, se va a deprimir. Pero si usted se compara con otra persona que está peor que usted, mejor dicho, va a desarrollar ego. Ay, sí, es que yo soy más inteligente, yo soy más piloso, más bonito, más exitoso. No nos comparemos, solo compárese con Jesucristo y que esa sea su vara de donde usted quiere llegar. Y otra cosa que es muy importante es definir sus valores. Usted es valioso o valiosa por el trabajo que tiene, por el título que tiene, porque tiene dinero, o por lo que dicen de usted. ¿Usted es valioso por los valores de este mundo? ¿O usted es valioso porque usted es hijo de Dios, porque usted es importante para Dios? Usted es valioso porque usted es amoroso con su familia, porque usted, así sea en algo, trata de servirle a Dios. ¿Qué es lo que realmente le da a usted valor? Tenga cuidado con eso, porque cuando usted se empieza a dar valor según este mundo valora a las personas y las define como exitosas o bonitas, digamos, ahí ya todo está perdido. Defina su valor en Cristo. Y precisamente de la mano con esto es muy importante que le pida a Dios cuál es su propósito, cuál es, o sea, todos tenemos como unos propósitos generales, pero cuál es el plan particular de Dios para su vida. Si yo tengo muy claro y le pido a Dios que me revele cuál es eso, qué es eso en lo que Él pensó para mí desde antes de nacer, yo no me tengo por qué molestar, ni fastidiar, ni doler porque al otro le va muy bien en algo, porque eso será lo de esa persona, pero en nada afecta el plan, el propósito que Dios tiene para mí.
y al contrario, en lugar de dolerme por el éxito ajeno, espiritual, laboral, físico, bueno, qué sé yo, de otra persona, al contrario, me voy a empezar a gozar. Y ya no solo voy a ser feliz de mis propias victorias, sino de las de otros. Entonces voy a estar contento pues siempre o en muchas más ocasiones, porque si solo voy a ser feliz cuando a mí me salen las cosas bien, pues bueno, me voy a estar perdiendo de otras alegrías. Y realmente la verdadera cura para la envidia, yo diría que es el amor de Dios. Porque si algo quedó en evidencia con este episodio de envidia en mi vida, y que el Señor me habló muy claramente, es que yo estaba teniendo falta de amor al prójimo. Si yo amara al prójimo, aún a mi enemigo, como Dios manda, yo me tendría por qué alegrar de que algo le saliera mal. Yo me tendría por qué doler de que algo le vaya bien. ¿Cierto que no? Si yo estoy sintiendo esto es porque realmente yo no amo con el amor de Dios a esta persona. Para mí, que lo verdaderamente contrario a la envidia es el amor. Por eso no estoy de acuerdo con la indiferencia. La indiferencia es como que me da igual. Nosotros debemos es amar a las personas. Pídale a Dios que le dé amor por los demás, ese amor de Él, ese amor incondicional, que no depende de si lo merecemos o no, porque de hecho nadie realmente lo puede merecer. Dios nos los da por amor, por misericordia, por gracia. Así paralelamente, si su esposo, si su hijo le llega una bendición muy grande, aunque realmente puede que no lo merezca tanto respecto a otros, usted se alegra. Ay, no, si a mi hijo le dieron la beca, no, había otros que estudiaron hasta más, pero se la dieron a mi hijo, amén. ¿Por qué no tenemos este corazón con otros? Pidámosle a Dios que nos dé el amor a otros. Nuestra envidia refleja nuestro incumplimiento del mandamiento mayor, y por eso, permítame, le leo primera de Juan capítulo 3, fragmentos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Capítulo 4. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces mire que nuestra envidia solo refleja nuestra falta de amor a ese mandamiento de amar a nuestro prójimo, de amar a nuestro hermano, que para Dios es tan importante, o casi tan importante, como que lo amemos a Él sobre todas las cosas. Pero no solo eso, hasta nos hace dudar de si realmente amamos en verdad a Dios, porque nos dice, si no aman a su hermano, a quien ven, ¿cómo pueden amar a Dios a quien no ven? Primera de Corintios 13:4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. En el amor no hay envidia, y Dios nos manda a amar. Gálatas 5, verso 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Así que lo más importante es pedir un corazón nuevo. Y yo por eso quiero que nos quedemos el día de hoy con esta promesa de que Él nos dará un corazón nuevo a cada uno de nosotros. Ore con ella, pídala, clámelo, reclámelo, que el Señor le cambie ese corazón. Ezequiel 36:26, versión Nueva Biblia Viva.
y les daré un corazón nuevo, y les daré intenciones nuevas y rectas, y pondré un espíritu nuevo en ustedes, y les quitaré sus corazones de piedra, tercos e insensibles, y les daré nuevos corazones, llenos de amor y buenas intenciones. Ore a Dios, clamando esta palabra sobre su vida. Pero también quiero dejarle esta promesa, no solo de un corazón nuevo, sino de que Dios tiene lo mejor para cada uno de nosotros, para quienes hemos decidido amarlo, seguirlo y ser su pueblo. Éxodo 34:10, y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo. Hoy te pedimos perdón por la envidia. Revélanos lo que está en nuestro corazón, Señor Jesús, y límpianos de eso. Renunciamos a la envidia en el nombre de Jesús y te pedimos, llénanos por tu Espíritu Santo. Hoy, Padre Santo, te pedimos que nos des tu amor por el prójimo, que nos ayudes a amarlos de verdad, amarlos, lo merezcan o no, así como nosotros tampoco quizá lo merecemos. Ayúdanos a quitar nuestros ojos de cosas efímeras, de los valores de este mundo, y ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en las cosas eternas, a vernos, Señor, como tú nos ves. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.